Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Ok, les iba a decir, si alguien me había escuchado, yo espero que me estés escuchando en tu casa y estamos muy contentos de estar aquí. Quiero leerte una escritura, estaba leyendo hoy por la mañana, ahí en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 35, y dice la palabra de Dios: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como abejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor, y aun cuando nosotros no podamos congregarnos, aun cuando nosotros no podamos salir de nuestras casas en este tiempo, Señor, nada nos puede separar de tu amor, nada nos puede impedir adorarte, glorificar tu nombre, leer tu palabra, Señor, y recibir ese abrazo que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, yo estoy creyendo que tu amor se derrama sobre cada familia que está recibiendo un mensaje en su casa, que tú, Señor, tu presencia está siendo derramada en cada hogar, sobre cada persona, pero sobre todo, Señor, que en este tiempo este virus no nos va a vencer, sino que tú nos das la victoria. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba meditando un poco en la mañana y ciertamente llegar aquí a la iglesia y ver la iglesia vacía de personas, porque la iglesia no está vacía de la presencia de Dios, y llegar y ver la iglesia prácticamente vacía, solamente estamos aquí pocas personas que nos están ayudando a que este mensaje llegue a tu casa. Yo quiero honrar la vida de nuestros chicos de la alabanza, de producción, de nuestros chicos que han venido también a orar. Yo sé que hacen un esfuerzo por estar acá, y yo quiero hoy honrar sus vidas porque sé que lo hacen para servir al Señor, lo hacen con todo su amor por el Señor, pero gracias a ellos podemos llegar hasta tu casa, podemos llegar hasta tu sala o tu comedor o tu habitación donde tú estás, y que puedas recibir esta palabra. Y este virus nos ha privado de muchas cosas, nos ha privado de salir a la calle, de juntarnos con nuestra familia, a lo mejor de abrazar a nuestros seres queridos. Nosotros tenemos una semana, un poco más de una semana sin poder ver a mi mamá y la extrañamos, ¿verdad? Pero lo único que este virus no nos puede quitar es nuestro amor al Señor, y es el amor del Señor hacia nosotros. Y nosotros podemos seguir orando, y podemos seguir alabándole, y podemos continuar con nuestro servicio al Señor. Nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar el amor de Dios en nuestra vida. Yo te animo a que en este tiempo puedas expandir ese amor que Dios ha derramado sobre tu vida en la vida de otros. Hemos estado hablando acerca de comunicación, y hoy más que nunca se vuelve algo muy importante.
comunicarnos correctamente, comunicar lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que comuniquemos. Hemos estado viendo ahí en Mateo, ¿verdad?, que todos nosotros vamos a rendir cuentas, vamos a tener que rendir cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. Y en algún momento todos nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a tener que rendir cuentas. Por eso es importante que nosotros podamos comunicar lo que Dios quiere que comuniquemos. Y dentro de esta serie, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de comunicación con propósito. Esta es la segunda parte de ese mensaje y vamos a ir ahí a la escritura en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 8 y verso 9, y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones que por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y subraya esa parte, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó, Dios nos dio salvación, pero no para cumplir un propósito nuestro, sino para cumplir su propósito, para que nosotros demos testimonio de nuestro Señor. Es importante entender, y la semana pasada comenzamos este tema, que nuestra comunicación debe tener un propósito, pero no cualquier propósito, sino realmente el propósito que Dios le quiere dar a nuestra comunicación. Y hablamos del apóstol Pablo, hablamos de cómo él fue uno de los grandes comunicadores de la Biblia. Vemos cómo él 2/3 partes por lo menos del Nuevo Testamento se le atribuyen al apóstol Pablo. Y si podemos encontrar a alguien que sepa comunicar bien, lo encontramos en el apóstol Pablo. Y vimos 10 cosas que debemos hacer cada uno de nosotros para comunicar conforme al propósito de Dios. Hoy vamos a ver algunas cosas que no debemos hacer, algunas cosas que nos impiden comunicar conforme al propósito de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente a una escritura en el libro de Jonás capítulo 1 verso 1. Jonás capítulo 1 verso 1, y vamos a leer hasta el verso 3. Si usted quiere la guía práctica de este mensaje, por ahí al principio pusimos el código QR. No sé si me lo pudieran poner nuevamente, el código QR, para que usted pueda descargar este mensaje en su teléfono inteligente. Y bueno, vamos a ver la escritura. Jonás capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y el punto número 1 que vemos aquí es Jonás, un hombre que no quería cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado tú mismo huyendo del propósito de Dios para tu vida, para tu familia? Jonás era un profeta, alguien que tenía el encargo de hablar de parte de Dios. Dios mismo lo había escogido, lo había llamado para compartir el mensaje que él quería que compartiera. Pero cuando Dios le da esta instrucción y le dice: vas a ir a Nínive y vas a compartir, les vas a hablar de su maldad, dice que él inmediatamente parte. Y uno pensaría, bueno, inmediatamente se fue a Nínive, pero no. Resulta que este hombre de Dios sale huyendo hacia el otro lado. Nínive queda para allá y Jonás se va para el otro lado. Compra su boleto y se va para el otro lado. Y miren lo que yo quiero ver.
Muchas veces, a lo mejor tú ya leíste la historia de Jonás, pero muchas veces no nos damos cuenta, y por más espirituales que nos sintamos, muchas veces no estamos siendo capaces de comunicar lo que Dios quiere que comuniquemos. Nos sentimos a veces muy espirituales, muy cerca de Dios, pero la realidad es que terminamos dándole la vuelta, dándole la espalda al propósito que Dios tiene, no solamente para nuestra vida, sino para lo que comunicamos. A lo mejor sin darnos cuenta. Yo entiendo que Jonás lo hace deliberadamente. Jonás lo hace conscientemente. Él decide comprar un boleto e irse para el otro lado. Pero la realidad es que cuántas veces usted y yo le hemos dado la espalda al propósito de Dios. A lo mejor inconscientemente, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero en lugar de estar comunicando conforme al propósito de Dios, nos hemos dirigido hacia el otro lado. Y esto lleva a un problema. Le voy a mostrar una cosa ahí en el verso 4, en capítulo 1, verso 4. Dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. El punto número 2 es que no comunicar conforme a su propósito desata tormentas en nuestra vida. Quiero que veas algo. No solamente el no comunicar conforme al propósito de Dios desata tormentas en nuestra vida. Realmente el no hacer o el no estar llevando a cabo la voluntad de Dios muchas veces está desatando tormentas en nuestra vida. Nuestra comunicación, ¿cuántas veces realmente nos hemos metido en problemas porque no hemos comunicado conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios? ¿Cuántas peleas, cuántas discusiones, cuántas situaciones complicadas o aún vergonzosas te has metido porque no hemos comunicado conforme al propósito de Dios? Y esto le estaba sucediendo a Jonás. Y aquí vemos dos cosas que quiero mostrarte. Lo primero es que se levanta una tormenta que amenaza su vida. Hay tormentas que nosotros mismos provocamos porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, porque lo que estamos haciendo no está cumpliendo con el propósito de Dios. Hay tormentas que se han levantado en tu casa, en tu matrimonio, con la relación con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque no has comunicado conforme a su propósito, porque no has dicho lo que Dios quiere que digas. Hay tormentas que nosotros mismos levantamos y a veces le echamos la culpa al diablo y decimos: no, el diablo está levantando esto sobre mi vida. Y yo te digo algo: ¿cuántas de esas tormentas en las que tú has estado viviendo o aún en las que estás pasando ahora han sido levantadas porque no has querido comunicar conforme a lo que Dios quiere que comuniques? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que vayas y des una palabra donde estés pidiendo perdón?
y no lo has querido hacer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ha hablado a tu corazón y te ha dicho, necesitas ir con X persona y pedirle perdón? Y le has dado la vuelta, le has dado la espalda a esa instrucción, porque no te parece que sea para ti. Yo no sé qué pasaba por la cabeza de Jonás, pero él decide que la voluntad de Dios, que el propósito de Dios no estaba correcto. ¿Cuántas veces has pensado que el propósito de Dios no está correcto para tu vida? Te lo dejo que lo pienses. Y lo segundo que vemos es que ante el peligro que se estaba levantando, Jonás, en lugar de ponerse a orar, se va a dormir. Y miren, nosotros leemos que el Señor Jesús, cuando se levanta aquella tormenta, que va en la barca con sus discípulos y se levanta aquella tormenta y el Señor Jesús está durmiendo, y podemos pensar, a lo mejor Jonás estaba igual que el Señor Jesús, con tanta paz, ¿verdad? Pero es muy diferente. Una cosa es cuando tú duermes confiado en el cuidado y la protección de Dios, y otra cosa es cuando tú duermes porque hay un adormecimiento espiritual en tu vida. Y Jonás no es que estaba confiado en el Señor. Jonás realmente tenía un adormecimiento espiritual. Por eso él no era capaz de cumplir con el propósito de Dios. Y en medio del peligro, en lugar de ponerse a orar, en lugar de comunicarse con Dios, él estaba dormido. Yo entendí algo. Cuando no somos capaces de comunicar conforme al propósito de Dios, quiere decir que hay un adormecimiento espiritual en nuestra vida. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, en medio de las tormentas que se levantan, nosotros debemos estar velando y orando. Hoy, en medio de la tormenta que se ha levantado todo el mundo, el pueblo de Dios tiene que estar despierto, velando y orando en todo tiempo. Pero desgraciadamente hay muchas personas, hijos de Dios, que hoy, en este tiempo, están adormecidos. Están adormecidos y están viendo el problema. Y son personas que dicen, el COVID, yo no creo en el coronavirus, es un invento del gobierno. En lugar de decir, Señor, yo no sé si sea cierto o no sea cierto, yo sé que mi vida está en tus manos, que tú guardarás mi casa, que tú guardarás mi negocio, que tú guardarás a mis hijos. Que estén orando en lugar de estar criticando, en lugar de estar poniendo cosas en las redes sociales. Que realmente tengamos un despertar espiritual. Quiero terminar con este mensaje y quiero ir ahí al capítulo 4, verso 1. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué llevó a Jonás a no comunicar lo que Dios quería? Y dice el capítulo 4, verso 1: pero esto disgustó mucho a Jonás, disgusto, y lo hizo enfurecerse, enojo. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. El punto 3 son las emociones que nos impiden comunicar conforme al propósito de Dios.
En estos versículos nosotros podemos ver que desde antes de que él saliera, así lo dice él, desde antes de que él saliera de su tierra, cuando recibe el mensaje de Dios de ir a Nínive a predicarles, a darles un mensaje de parte de Dios, Jonás comienza a experimentar algunas emociones. Y yo te digo algo, yo entiendo que como seres humanos podemos y experimentamos diferentes emociones en nuestra vida. Dios nos creó así. Dios nos creó de tal manera que somos capaces de sentir muchas cosas. Y el problema no es lo que sientes, sino el problema es cuando esas emociones gobiernan nuestra vida. El problema no es sentir, el problema es no poder sujetar nuestras emociones para obedecerle a Dios. Ese fue el problema de Jonás. Él realmente empezó a tener esas emociones, y quiero que veamos rápidamente algunas emociones que son muy claras en estos versículos. Y lo primero que él manifestó fue enojo. Se enojó porque él sabía que al ir a compartir el mensaje, la gente se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y él se enojó por eso. Y la Biblia dice claramente que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Enojo. Después, egoísmo. Jonás solo pensaba en sí mismo y nunca pensó en las personas que estaban viviendo en Nínive. A él no le importaba lo que pasara con ellos. Lo único que le importaba es lo que él necesitaba. La tercera emoción es la maldad. Él le dice a Dios: yo sé que tú eres bueno. Y estaba reconociendo que él no. Y él deseaba que todo el peso de la justicia de Dios cayera sobre Nínive y sobre su gente. ¿Cuántas veces has deseado que el peso de la justicia de Dios caiga sobre alguien? No, mejor no me digas. Pero ¿cuántas veces no has querido compartirle a alguien porque quieres verlo sufriendo? Honestamente, quieres ver que Dios le castigue, quieres ver que Dios ejerza su justicia. Y así estaba Jonás. La falta de misericordia. La falta de misericordia hacia su prójimo. Yo me di cuenta de algo. Cuando una persona no tiene misericordia hacia los demás, es porque ha olvidado la gran misericordia que Dios ha tenido para con él. Cuando a mí no me importa lo que les pase a los demás, quiere decir que yo mismo me he olvidado de la gran misericordia que Dios ha tenido de mí. Porque Dios no me escogió por bueno. Dios no me escogió porque fuera santo. Dios me escogió para hacerme bueno, para santificarme, para perdonarme de todos mis pecados. Dios escogió de lo vil y lo menospreciado, y nunca se nos debe olvidar eso. Antes de desear que el juicio de Dios venga sobre alguien, debemos recordar de dónde Dios nos sacó a nosotros. Jonás se olvidó de eso. El odio, otra emoción, el odio hacia los demás. Él no podía perdonar a la gente de Nínive. Él no podía perdonar su pecado. Pero te digo algo: no es nuestra función perdonar el pecado de los demás. Eso le corresponde a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir el mensaje de salvación. Lo vimos la semana pasada. El propósito de Dios para nuestra comunicación es que vayamos y comportamos las buenas nuevas de salvación. Y por último, el desánimo. Él termina diciendo: mejor quítame la vida, prefiero morir. El desánimo.
¿Cuántas veces te has sentido desanimado? En este tiempo donde hemos estado encerrados, donde pareciera que la economía se va a echar a perder, el desánimo. ¿Cuántas publicaciones has hecho en tus redes provocadas por el desánimo? ¿Cuántas publicaciones de estoy bien aburrido, mándenme una foto de ustedes o algo? En lugar de que estés compartiendo un mensaje de salvación. Dios no quería que 120,000 personas que vivían en Nínive se perdieran. Él quería que a través del mensaje de Jonás se salvaran. Y eso fue lo que sucedió. Después de que Jonás, usted sabe lo que pasó, se lo traga un pez. No es una ballena, se lo traga un pez y lo escupe ahí en la playa. Y él por fin va y comparte el mensaje. La gente de Nínive se arrepiente, porque eso es lo que Dios quería. En este tiempo que estamos pasando por estos momentos tan complicados, yo sentí en mi corazón que muchas de aquellas personas que hoy no han recibido el mensaje de salvación, en este tiempo su corazón está dispuesto a escucharlo. Y es nuestra responsabilidad compartir ese mensaje, dar palabra de aliento, dar palabra que provoque que la persona diga: tu Dios es más grande que cualquier virus. Tu Dios es más grande que cualquier problema. Voy a volver mi rostro a Dios. Y así como 120,000 personas en ese tiempo en Nínive solamente se arrepintieron y voltearon su rostro a Dios, yo siento en mi corazón que después de esto miles de personas se van a arrepentir y van a volver su corazón a Dios. Pero es necesario que los hijos de Dios a comunicar con el propósito de Dios. Quiero terminar y quiero leerte en Jeremías capítulo 15 verso 19. Jeremías capítulo 15 verso 19 dice: por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. El último punto es arrepentimiento, la respuesta de Dios para comunicar conforme a su propósito. Arrepentimiento. Jeremías fue otro profeta que dejó de comunicar conforme al propósito de Dios, porque también estaba lastimado, estaba herido, tenía muchas emociones también ahí de reclamo hacia Dios. Y la única respuesta que yo encuentro que Dios le da a Jeremías es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Me llama la atención porque no le dice quita esos sentimientos, quita esas emociones, sino que le dice: arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. No dejes que tu comunicación sea influenciada por tus emociones. Si en verdad compartes, si en verdad hablas lo que vale la pena, serás mi portavoz. Parece complicado, pero te digo algo: cuando nosotros entendemos que más allá de nuestras emociones, nosotros debemos estar compartiendo lo que Dios quiere,
no solamente vamos a recibir sanidad en nuestro corazón, sino que vamos a llevar a muchas personas a convertirse a Dios y no nosotros a convertirnos a ellos. Yo te invito a que en este tiempo, si tú has permitido que tus emociones gobiernen tu comunicación, yo te invito a que en este tiempo tú te arrepientes. Te arrepientas de eso delante de Dios. Puedas pedirle hoy perdón a Dios porque no hemos comunicado lo que Él quiere, y empezar a comunicar conforme a su voluntad. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a alabarle al Señor un momento. Pero te pido que medites en esto. ¿Realmente tu comunicación ha cumplido el propósito? ¿O en un arranque de ira has comunicado cosas que no van conforme a la palabra de Dios? ¿O en un momento de egoísmo has compartido cosas que no van conforme al propósito de Dios? ¿O en un momento de egoísmo has compartido cosas que no le agradan a Dios? Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a adorarle un momento. Hoy nos acercamos sin temor.
te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos podrán faltar muchas cosas, pero tú, Señor, no nos puedes faltar. Tú, Señor, prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo sé que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de esta tormenta que se ha levantado, tú estás con nosotros, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tenemos tu protección, tenemos tu cuidado. Señor, queremos que nuestra comunicación cumpla con tu propósito. No queremos ser como Jonás, no queremos ser como Jeremías, sino que queremos, Señor, que nuestra comunicación ayude a muchas personas a convertirse a ti, a voltear su rostro a ti. Oh Señor, nos arrepentimos si no hemos comunicado conforme a tu propósito, a tu voluntad. Oh Señor, yo te pido que esta palabra no solamente sea de bendición para quienes la escuchen, sino que esta palabra, Señor, provoque en cada uno de nosotros el deseo de convertirnos en bendición para otros. Que así como por el mensaje que tú diste a través de Jonás, 120,000 personas voltearon su corazón a ti, se arrepintieron. Que por el mensaje que tú estés poniendo en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, miles de personas vuelvan su corazón a ti. Yo sé que en este tiempo, Señor, tu palabra nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo sé que en este tiempo, Señor, en medio de esta dificultad, en medio de todo lo que se ha levantado, Señor, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y que tú estás pensando en esos miles de personas que necesitan conocerte a ti, que necesitan volver su corazón a ti. Y tú quieres usar a tus hijos y a tus hijas para llevar ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación. Padre, queremos ser tus portavoces. Queremos llevar ese mensaje. Queremos, Señor, que es tu mensaje, que tu palabra, que tus buenas nuevas se puedan esparcir mucho más que este virus. Y puedan llegar, Señor, a todos los hogares y a todas las personas que hoy lo están necesitando. Señor, recibe la gloria y la honra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, yo te bendigo. Nos vemos la semana que viene.